Muy buenos días con todos. Iniciaremos la clase de biología con el tema 6, fotosíntesis y respiración celular. Pero para eso debemos saber lo que es la bioenergética o energía para la vida. La bioenergética es una rama de la biología que analiza los mecanismos naturales que realizan los seres vivos para abastecerse de energía, la cual será empleada por las funciones vitales de los organismos. Los sistemas biológicos son isotérmicos y emplean la energía química para impulsar los procesos de energía en los organismos. Esta energía celular es el ATP, que se sintetiza y se degrada a través de procesos metabólicos. ¿Cuáles son esos procesos metabólicos? La fotosíntesis y la respiración celular. Adenosín trifosfato, ATP o moneda energética celular. ¿Qué es? Pues la moneda energética celular es una fuente inmediata de energía para el trabajo celular, porque presenta enlaces fosfatos de alta energía. En la siguiente imagen vamos a estudiar su estructura. ¿Cómo su estructura? Está formada por la adenina, que es una base de 2 anillos, más un azúcar ribosa. Acá con esta solo tenemos la adenosina, que es un nucleósido. Pero a medida que vamos sumando el grupo fosfato, vamos a ir formando la moneda. Con un solo fosfato tenemos a un nucleótido y se llama adenosín monofosfato. Con 2 fosfatos tenemos el adenosín difosfato o ADP. Y con 3 fosfatos tenemos entonces el adenosina trifosfato o ATP. Todo esto viene enlazado con un enlace beta N-glucosídico y un enlace fosfodiéstrico. Hablemos ahora del metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en los seres vivos con la finalidad de intercambiar materia y energía. Por ello, se dice que los seres vivos son sistemas termodinámicamente abiertos. El metabolismo contribuye a mantener el equilibrio del individuo, es decir, con la homeostasis. Existen 2 tipos de metabolismo, que es el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es un proceso por el cual se sintetizan las moléculas complejas a partir de moléculas simples. Además, es una reacción de tipo endergónica porque consume energía. Esta energía se almacena en los enlaces químicos de las moléculas complejas. El catabolismo, al contrario, es un proceso en el cual se oxidan, es decir, se degradan las moléculas complejas a moléculas simples. Además, es una reacción de tipo exergónica, porque libera energía. Esta energía proviene de la ruptura de los enlaces químicos de las moléculas complejas. Hablemos ahora sobre la fotosíntesis, que es uno de los mecanismos vitales para la vida. La fotosíntesis o transformación de energía tiene la siguiente trascendencia biológica. Es una gran fuente de oxígeno molecular, transforma la energía luminosa en energía química y además produce alimentos como el almidón. La vamos a definir como un proceso anabólico de tipo endergónico, donde ocurren 2 eventos fundamentales. La energía luminosa que proviene del sol se transforma en energía química. Las moléculas inorgánicas, como el CO2 y el agua, se transforman en moléculas orgánicas. La fotosíntesis es realizada por organismos autótrofos a nivel del cloroplasto en los vegetales o estructuras equivalentes en las algas unicelulares, bacterias y cianobacterias. Acá vemos cómo se da el proceso de fotosíntesis, que tiene 2 fases importantes, la fase luminosa y la fase oscura. En la fase luminosa ocurre en la grana del cloroplasto, consume agua, libera oxígeno y forma el ATP y el NADP. En la fase oscura ocurre en el estroma del cloroplasto, consume CO2, libera glucosa
y consume NADP y ATP. Ecuación general de la fotosíntesis. Sabemos entonces que con 12 moléculas de agua más 6 de oxígeno, por intervención de la energía solar en la clorofila, entonces vamos a obtener una molécula, glucosa o almidón, va a liberar oxígeno y agua. Los elementos entonces de la fotosíntesis son los externos, que es luz, agua y dióxido de carbono, y los internos son los pigmentos y las enzimas que hacen posible la reacción. Dentro de las fases de la fotosíntesis veremos las siguientes características que se resumen en el siguiente cuadro. Las fases luminosas se localizan en la membrana tilacoidal y la fase oscura sucede en el estroma. Las etapas de las fases. Las etapas de la fase luminosa es la fotoexcitación, la fotólisis del agua, la fotofosforilación, la fotoreducción. Y en la fase oscura, también llamada ciclo de Calvin, sucede la fosforilación de la ribosa, carboxilación, reducción y regeneración. ¿Qué consume la fase luminosa? Agua y luz. ¿Qué consume en la fase oscura? Dióxido de carbono o CO2. ¿Qué se forma en la fase luminosa? ATP y NADPH más hidrógeno. En la fase oscura se consume ATP y NADPH más hidrógeno. ¿Qué se libera en la fase luminosa? Oxígeno. Y en la fase oscura, ¿qué se libera? Compuestos orgánicos. Hablemos ahora sobre la respiración celular, que se trata de la liberación de la energía. ¿Cuál es su trascendencia biológica? La respiración es el proceso mediante el cual las moléculas combustibles o los nutrientes son degradadas parcialmente o totalmente en la célula de este proceso de transformación, la cual puede ser utilizada en diversas actividades del organismo, como el transporte activo a través de la membrana plasmática, la biosíntesis de nuevas moléculas, la contracción muscular, los movimientos que ejecutan los organismos, la reproducción tanto a nivel celular como el organismo. A la inversa de la fotosíntesis, la respiración entonces comienza con la molécula de glucosa más el oxígeno. Entonces, como producto vamos a tener agua, CO2 y las moléculas energéticas, el ATP. Se ha tomado como ecuación base aquella en la cual que participa el oxígeno, es decir, que estamos frente a casos de respiración aeróbica. Nótase que el compuesto orgánico y el CO2 se forma, y a partir de esto se forma y se libera agua, obteniéndose simultáneamente la dosis de energía. ¿Cómo vamos a definir la respiración? La respiración es el proceso catabólico de tipo exergónico, el cual ocurre una serie de reacciones intracelulares, obteniéndose energía para luego ser empleada en diversas funciones del organismo. Este evento es realizado por todos los organismos, tanto procarióticos como eucarióticos. Los tipos de respiración es dependiendo de la ausencia o presencia del oxígeno, y en estos procesos se presenta en la naturaleza de dos tipos: respiración anaeróbica y respiración aeróbica respectivamente. En las células, entonces, la respiración aeróbica no requiere de oxígeno. Es propio de los organismos menos evolucionados, las bacterias, las levaduras o los hongos. Es un proceso sencillo de glucólisis y fermentación a nivel del citoplasma y poco energética. La aeróbica sí requiere de oxígeno, propio de los organismos más evolucionados como los vegetales, animales, protistas. Es un proceso complejo. Es la glucosa a través de la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Y es muy energética. A partir de una molécula se obtiene la glucosa, 36 a 38 moléculas de energía o ATP. Estudiaremos un poco la respiración anaeróbica. ¿Cuál es su definición? Es un mecanismo que se cumple generalmente en los microorganismos que realizan su metabolismo en ausencia de oxígeno molecular. La obtención de la energía se degrada parcialmente al principio como combustible biológico, como es la glucosa.
teniendo como producto final orgánicos que pueden ser el etanol, el lactato, y se lleva a cabo en el citosol. ¿Cuáles son las etapas de la respiración anaeróbica? La glucólisis y la fermentación. La glucólisis es una vía metabólica utilizada por las células en ausencia de oxígeno y la molécula de glucosa es degradada a 2 moléculas de piruvato. Se lleva a cabo en el citosol y ocurre en 10 pasos sucesivos, cada uno de los cuales es catalizado por una enzima diferente. La fermentación es la continuación de la glucólisis, donde el piruvato se transforma en etanol en el citosol. Debido a esto, la fermentación es de dos tipos, una fermentación alcohólica y una fermentación láctica. La fermentación alcohólica es un proceso por el cual el piruvato es degradado a etanol desprendiendo CO2. Este proceso lo realizan las levaduras, las cuales son empleadas para la industria de la cerveza, el ron, el whisky. Ejemplo de esto es la Saccharomyces cerevisiae, que no ocurre en animales por carecer de la enzima piruvato descarboxilasa. Y la fermentación láctica, de la glucosa también se degrada a piruvato, está al hidrogenarse, llega al lactato o ácido láctico. Lo realizan las bacterias homolácticas y estas bacterias son empleadas en la elaboración de yogur, queso y mantequilla. Un ejemplo de esta es la Streptococcus lactis. Respiración aeróbica. La respiración aeróbica es el proceso realizado por los organismos aeróbicos, es decir, que utilizan oxígeno molecular durante su metabolismo, obteniendo energía para satisfacer sus requerimientos energéticos en cada actividad que realice el organismo. Se lleva a cabo en el citosol y la mitocondria. Las etapas de la respiración aeróbica son 3: la glucólisis a nivel del citosol, el ciclo de Krebs en la mitocondria y la cadena respiratoria. La glucólisis, que se lleva a cabo en el citosol, hay que considerar que el organismo para realizar esta etapa inicialmente se abastece de alimentos fundamentalmente de glúcidos, los cuales son hidrolizados a monosacáridos a nivel del tubo digestivo mediante una bacteria de enzima. Posteriormente son absorbidos y transportados por la sangre para llevar a una cadena de células. La glucosa ya en el citoplasma será transformada en condiciones anaeróbicas en la glucosa en piruvatos. El ciclo de Krebs aquí es el ciclo del ácido nítrico. Consiste en una serie de reacciones cíclicas que ocurren en la matriz mitocondrial, iniciándose con el ingreso de piruvatos a través de la membrana mitocondrial, deshidrogenándose, es decir, pierde oxígeno, luego se carboxila y pierde CO2. Se asocia con la coenzima A o acetil-CoA para quedar como acetil-coenzima A o acetil-CoA. Bajo esta condición ingresa al circuito las reacciones uniéndose con el oxalacetato para retornar nuevamente a esta molécula tras 8 reacciones previas en las cuales pierde 2 dióxido de carbono y se libera 8 hidrógenos. También existe la síntesis de energía guanosina trifosfato. Cadena respiratoria. Está formada por una serie de transformaciones de electrones situados en la cara interna de la cresta mitocondrial, cuya finalidad es transferir electrones procedentes de la oxidación del piruvato hasta llegar al oxígeno molecular para luego formar moléculas de agua. Los transportadores de electrones que intervienen están asociados a la coenzima NAD y a la coenzima FADs, la coenzima Q y los citocromos. Todo esto es acoplado por la síntesis de ATP. Toda cadena respiratoria que comience por el NADP empezará por el FADP y luego se consiguen solo 2 moléculas de ATP. Te dejo entonces con las preguntas propuestas de prebásico, preavanzado, intermedio y con el reto Belén. Te reto a comparar tus respuestas con las respuestas que están en la ficha. Hasta la próxima clase.